Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada del Encuentro Global de Directivos y Directivas de la Salud que organiza Redacción Médica en su edición número 17 con el auspicio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Agradecer en especial la presencia del consejero de Sanidad de esta comunidad autónoma, Castilla y León, Alejandro Vázquez, por sacar el tiempo necesario y poder participar dentro de un rato de forma activa en este evento que cuenta con la colaboración de AVEX, Excelencia Robótica, Air Liquide Healthcare, B1, Cardiva, GSK y MBA Surgical Empowerment. Gracias a ellos podemos contar hoy de nuevo con las ideas plurales de los principales directivos de nuestro Sistema Nacional de Salud, a los que damos de nuevo también las gracias por estar con nosotros un año más. Les recordamos que todos los debates y entrevistas que van a tener lugar hoy se podrán seguir en directo a través de YouTube, minuto a minuto, en Twitter y en Instagram con el hashtag directivos17rm y, por supuesto, mediante las noticias que vamos a ir publicando en Redacción Médica desde hoy y que van a permitir hacer un análisis mucho más pormenorizado de ambas jornadas. Por delante, una mañana en la que vamos a hablar de la optimización de la infraestructura hospitalaria, de la descarbonización del Sistema Nacional de Salud, del liderazgo femenino y también de la gestión centrada en la inclusión. Abrimos sin más dilación la puerta al primero de esos debates. En él, 4 expertos van a ayudar a diseñar el hospital del siglo XXI, adaptado a desafíos tales como el envejecimiento de la población, la creciente digitalización y la reducción de la huella de carbono. Cedo ya la palabra a la que será su moderadora, Dulce Ramírez Puerta, directora médica del Hospital Infanta Cristina de Madrid y vicepresidenta primera de la Junta Directiva de SEDISA. Adelante. Muchas gracias. Gracias a Sanitaria 2000 por esta oportunidad de compartir con vosotros esta mañana de encuentros que sin duda van a cubrir muchas de las expectativas que todos teníamos. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, es una mañana intensa, después de una tarde intensa, en un lugar privilegiado, en el que vamos a hablar de un reto en el lugar donde estamos, un reto que es hablar de infraestructuras. Eso en la granja es todo un reto, pero encima infraestructuras del siglo XXI, cuando traemos la trayectoria que traemos, ¿no? Pero bueno, estoy muy bien acompañada y estoy segura que vamos a cumplir con creces ese reto y esas expectativas que todos tenéis. Y es que la mesa que hoy tenemos, que es el rediseño del hospital como infraestructura del siglo XXI, porque no estamos hablando de hospitales sin infraestructura, que también habría que hablar y a lo mejor también lo queréis diseñar, pues conlleva una serie de retos que nos marcan como directivos y retos que nos marcan también como profesionales, ¿no? Porque hay que estar a la altura de esa transformación que requiere esa nueva infraestructura del siglo XXI, transformación como infraestructura que tiene que dar cobertura a una evolución de la población, una evolución de la sociedad, pero también una evolución de los servicios que prestamos a la sociedad civil. Por tanto, tenemos que estar como directivos marcando esa transformación, como líderes, qué tipo de liderazgo tenemos que desarrollar para marcar realmente ese cambio, pero también tenemos que dar cobertura a ese otro reto que es esa transformación que está sufriendo la sociedad civil, esa transformación en la digitalización, en la forma de prestar los servicios, a la población a la que se la vamos a prestar, cada vez más envejecida, pero a la vez cada vez más digitalizada, cada vez con nuevas exigencias. Yo no me voy a extender porque, como veis, son muchos retos los que estamos poniendo encima de la mesa y como en otras mesas vamos a seguir el mismo formato, vamos a empezar con que nos deis vuestra visión desde distintas perspectivas de cómo veis estos retos y cómo veis ese liderazgo y luego una serie de preguntas, espero que no os dilatéis demasiado en la primera parte porque me gustaría que participaran mucho los asistentes que hoy tenemos con nosotros. Bueno, y como os decía, estoy acompañada de grandes expertos que nos van a dar respuesta a esas dos líneas. Empezamos, si queréis, por Fernando Encinar Martín.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene varios másteres en Dirección y Gestión, pero también en Logística Integral, que me llamó muchísimo mucho la atención esto de logística integral. Luego nos dirás en qué se convierte esto dentro del conocimiento y habilidades. Bueno, es tutor de varios másteres de gestión, tiene muchos años de experiencia en gestión y dirección de hospitales y, si me permitís, no voy a entrar en todos ellos porque si no, no terminaríamos ni empezaríais a hablar. Y actualmente es el director de gestión del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. No, eso ha sido el anterior. Ahora ocupa el puesto de director económico, financiero y servicios generales de la OSI de Álava. Cuando quieras, Fernando, nos introduces tú cómo ves esta perspectiva de estos retos, este liderazgo y los retos de la arquitectura del Hospital del siglo XXI. No hemos traído ladrillos, solamente vamos a poner las bases, los ladrillos los ponéis vosotros. Yo me voy a centrar en la experiencia, ¿no?, que he tenido. ¿No? En estos momentos llevamos 15 años de obras en la OSI Araba, ¿no?, intentando rediseñar el hospital. Estamos haciendo todas las obras mientras el hospital está en funcionamiento. Eso es un gran problema. Ya lo iré contando y pondré algunos ejemplos porque es muy largo. Pero yo creo que, sobre todo, los hospitales en estos momentos lo que tienen que es adecuar a las nuevas necesidades, a los cambios que está habiendo, al envejecimiento, a la cronicidad, a la inteligencia artificial, a la falta de profesionales, al aumento de la demanda asistencial. Por otro lado, cualquier renovación de un hospital trae consigo problemas, ruidos, molestias, contaminación, la gente se enfada, así no se puede trabajar, suciedad. Todo esto y la resistencia al cambio que hay obliga a que los directivos asuman cualquier cambio con muchísimas ganas, con muchísimo convencimiento, con seguridad y sobre todo con ilusión, porque es un desgaste, Yo en los 15 años que llevo, desde que hemos empezado a hacer todas las obras y cambiando el plan funcional, porque el plan funcional no se hace en un momento y es estático, se va moviendo año a año, porque hay muchas equivocaciones. Y haces un inicio, piensas que el hospital de día tiene que tener un tamaño determinado y al de 5 años ves que el tamaño es insuficiente. Eso obliga a que los directivos tengan capacidad de adaptarse a todos los cambios, a todas las incidencias que pueda haber. Yo lo comparo mucho con la carrera de un alpinista a un 8000. Te preparas muy bien, pero luego siempre hay imprevistos, ¿no? E incluso pues puedes caer, ¿no? Y lo mismo pasa con los directivos. Te preparas, llevas un plan funcional y luego en el entorno en el que vivimos, que es un entorno en el que la política, la opinión pública sitúa a los hospitales en el centro, eso complica aún más la gestión de un directivo. Por lo cual, yo pienso que los directivos tienen que ser muy resilientes, con mucha capacidad de adaptación, con mucha visión de futuro, con visión de transformación y luego con ganas y con ilusión. No me quiero extender más, porque si no, había traído apuntadas muchas cosas, pero... Pues venga, luego así damos más margen a la participación, fenomenal. Cristina Granado Sulecia, si hay alguien, yo creo que representativa de la gestión del cambio, es ella con ella misma, ¿no? Porque estábamos hablando antes, Cristina es licenciada en Medicina y Cirugía, ahora veréis por qué lo digo, en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es directora gerente, del área de Ponent del Hospital Universitario de Son Espases. Y decíamos esto porque, repasando un poquito su currículum, le decíamos, ¿y ahora dónde estás, Cristina? Porque ha pasado, ya no por las áreas de formación que no voy a mencionar, Cristina, pero como directora gerente y puestos directivos, yo creo que por todos los servicios regionales de salud, bueno, es que son 17, 6, venga, vamos a acotar, y hospitales, ¿cuántos? 12. Entonces, yo creo que con eso ya queda más que dicho
su gestión del cambio, su adaptación al cambio y su poca resistencia a cambiar y a innovar. Cristina, cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias a Redacción Médica y a Sedisa por invitarme. Y bueno, pues siempre es muy agradable ver amigos de toda la vida y efectivamente nos conocemos. Hablando del Hospital del Futuro, yo siempre he dicho hace mucho tiempo que el Hospital del Futuro debería volver a ser el domicilio. Y los hospitales volver a ser sitios donde se hacía una prueba o se hacía una intervención quirúrgica. Pero no es la realidad, o sea, nuestra realidad también es verdad que la realidad de hospitales es totalmente distinta. Son Espases, es la referencia de todas las islas, con lo cual tenemos pacientes que vienen de las otras islas a que los operemos o a estar ingresados en el hospital. Y, por ejemplo, tenemos una cosa que yo no había tenido nunca y es una hospedería para familias. Porque el que viene de Ibiza o el que viene de Menorca, pues tiene a su paciente, a su familiar ingresado y, bueno, pues está con nosotros el tiempo que esté. Y eso hace que nuestro hospital tenga una idiosincrasia bastante especial. Y luego también, lógicamente, estamos atendiendo una población envejecida y crónica. Y bueno, nosotros todos los viernes, las gestoras de camas nos cuentan todos los pacientes que tenemos ingresados de más de 35 días en un hospital de agudos, ¿vale? Cuando yo llegué había como 150 pacientes y había 5 pacientes que llevaban más de 300 días en el hospital. Y bueno, pues y realmente ahora mismo, el viernes pasado, ya digo que todos los viernes nos lo cuentan, solamente hay uno que sea por motivo médico, es un paciente que se ha complicado mucho después de un trasplante. Los demás son todos problemas sociosanitarios, como sabemos, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es posible que siempre nos faltan camas? Por supuesto. ¿Cómo es posible que tengamos que suspender intervenciones o procedimientos porque haya pacientes que están 100 días en el hospital? Palma lo ha solucionado, bueno, Mallorca lo ha solucionado, estamos haciendo donde era el antiguo Sondureta, el antiguo hospital que se trasladó hace 15 años, por este año Son Espases ha hecho 15 años, y están haciendo un hospital absolutamente de crónicos, o sea, va a ser hospitales de estancia media. El sector de Ponent, que por eso no es Son Espases, es un hospital psiquiátrico y un hospital general que tiene crónicos, o sea, los pacientes crónicos agudos y complejos son los que están ahí ingresados. Entonces, realmente el problema que tenemos ahora mismo es la cronicidad. Y es verdad, bueno, no digo nada que no sepamos todos, las familias han cambiado y ya nadie cuida a sus padres ni a sus abuelos, o casi nadie. Con lo cual no puedes, o sea, la frase de papá no se puede ir a casa y no tiene quien le cuide, ese es el motivo por el que siga en el hospital ingresado. Entonces, los hospitales tenemos que cambiarlos absolutamente, o la solución esta es, hacemos hospitales absolutamente para crónicos con una mentalidad y una manera de trabajar de una forma totalmente distinta. Y yo creo que todos tenemos la idea de, bueno, por supuesto, integrados con salud digital o con la telemedicina o con la atención domiciliaria, pero yo la sensación que tengo por el conocimiento de hospitales sigue siendo una teoría. O sea, realmente no tenemos el proceso de agudo, intermedio, domicilio, realmente con una telemedicina de verdad, en el que el paciente se sienta apoyado y que sabe que tiene al otro lado de un teléfono o de una cámara alguien a quien atender y no tenerse que ir a urgencias. Luego sí que os contaré algunos proyectos que tenemos en Son Espases encima de la mesa. Lo que decía Fernando, yo lo viví en La Risaca, que fue un plan funcional de 15 años y prometí que nunca más volví a hacer eso, porque eso es una auténtica locura. Pero he tenido la suerte de estar en la construcción del Hospital de Salamanca, después con Quirón en la construcción del Hospital de Torrejón, y es lo que tú dices, es el plan funcional, en 2 años ya se te ha quedado antiguo y tienes que empezar a replantear cosas. El problema es que no somos tan rápidos. Nosotros ahora vamos a hacer una unidad que estamos con, ¿cómo la llamamos?, de pernoctaciones, porque hemos visto que hay muchísimos pacientes que solo pasan un día en el hospital después de un procedimiento o de una intervención, y por fin, el lunes que viene empezamos. Llevamos 6 meses para conseguir el dinero, construir, o sea, reorganizar toda un área, convencer a todo el mundo que vamos a llevar ahí los pacientes, etcétera, etcétera. Porque yo creo que si los directivos tenemos que hacer algo es tener visión estratégica y un propósito claro, liderar esos proyectos y lo más importante es la gestión del cambio y conseguir que la gente se suba a ese proyecto y entienda y se sienta partícipe, porque yo el otro día con todos los jefes de servicio les decía, mirad, si yo quiero sacar un proyecto, el proyecto no sale. Si vosotros queréis sacar un proyecto, la dirección nos apoya. Y es que tiene que ser de abajo arriba, de arriba abajo es muy difícil.
Perfecto, muy bien, Cristina, muchísimas gracias. Carmen, Mari Carmen, María del Carmen Rodríguez Pajares es médico especialista en medicina del trabajo y medicina familiar y comunitaria. También, bueno, no me voy a meter en tu formación porque es que, bueno, másteres mires. Ahora mismo es directora gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, pero igualmente ha pasado por distintos puestos de gestión sanitaria y distintas gerencias, subdirecciones médicas, direcciones médicas, tanto en Burgos como en Andalucía. Que me debes una, ya lo sabes, que me debes una en Andalucía. Y bueno, ella nos va a dar más también esa visión, ¿no?, de, que estábamos comentando desde su perspectiva de la gestión del cambio, el líder transformacional, cómo tenemos que liderar los directivos este cambio. Muchas gracias, Dulce. Buenos días a la sala y, bueno, sobre todo gracias a Redacción Médica y a SEDISA pues, por traer la voz de, bueno, pues de la gestión del cambio, ¿no?, de mi función como médico en gestión desde hace 14 años. Y, bueno, como bien ha comentado Dulce, con 3 proyectos hospitalarios en diferentes funciones, pero siempre gestionando el cambio y la infraestructura. Quiero retrotraerme, bueno, pues hace ya casi 14 años, cuando aterricé en gestión desde una plaza de salud laboral, liderando la oficina técnica de traslado en el Hospital Universitario de Burgos. En contexto de crisis, 2011, todo el apoyo decidido externo a la gestión del cambio en el hospital se anuló y a partir de ahí, bueno, pues se generó una oficina técnica de traslado con apoyo de los ingenieros y la parte de gestión y, bueno, con un liderazgo más médico desde el punto de vista de procesos asistenciales. Yo sí que quiero poner de manifiesto que las estructuras hospitalarias ya no son sitios o lugares donde se atienden enfermos. Ha pasado a ser un ecosistema de salud donde todos tenemos nuestro peso específico. Cuando digo nosotros, pues los profesionales, pacientes, familiares, consejerías, empresas externas. Es decir, esto ha evolucionado mucho, sobre todo hablando la figura centrada en el paciente. Pero yo también quiero aprovechar esta mesa en el de rediseño del hospital, también centrado en el profesional, porque a veces parece que las nuevas estructuras hospitalarias piensan mucho en el paciente y nos olvidamos en ocasiones del rediseño del profesional, que hace largas jornadas de trabajo con mucha motivación e implicación y probablemente esos espacios a veces no nos hemos acordado de la bata blanca, ¿no? En ese sentido sí que quiero decir bueno, pues que la tecnología nos avanza a la innovación y a integrar estas estructuras y que, bueno, en mi caso particular, los 3 hospitales han sido muy parecidos, de transformación, de construcción, gestión del cambio y aprovechando sobre todo ese liderazgo transformacional desde un punto de vista de motivación, es decir, aprovechar esto como una oportunidad para motivar a los profesionales más allá de la resistencia al cambio. Aquí sí que apoyo lo que dice Cristina y es que probablemente no tenemos que buscar esas figuras siempre dentro de la pirámide de la estructura organizativa, sino que lo que tenemos que buscar es el líder que es capaz de incorporar el mensaje de transformación en la estructura y ver aquellas personas que son capaces de liderar el proyecto. Y, bueno, pues de ejemplo ya, como está muy pasado, se puede contar, probablemente las personas que no querían pasar del edificio General Yagüe, un edificio que ahora mismo es un solar, quiere decir que poco futuro se le predecía, ¿no?, un edificio que estaba enfermo, a la nueva estructura, sin lugar a duda que eran todo ventajas, no eran los jefes, sino probablemente buscamos pues focal point dentro de cada equipo de trabajo para liderar el cambio y en un contexto también de colaboración público-privada que tenía otras connotaciones más allá de las puramente asistenciales. En ese sentido, pues quiero decir que, perdón, que esto es un proceso dinámico, que para nada es algo estático en un plan funcional que está escrito, que hay que tenerlo como hoja de ruta, pero que desde un punto de vista de dirección tenemos que trabajar de una manera muy integrada con la parte más operativa de gestión, incluida, como no, los ingenieros y los arquitectos, que a veces son entes externas, ¿no?, y parece que son los culpables de la ventana y el quirófano que tiene ventana y ahora tenemos que poner un vinilo. Pues ponemos un vinilo, no hay problema. Y bueno, sobre todo, no olvidar que esto va del bienestar de las personas, ¿no?, que el liderazgo tiene que ser un liderazgo empático. Y yo creo que todos hemos tenido
figuras mentales que te recuerdan a procesos médicos que hemos vivido, no como paciente, sino también como familiar. Yo, en mi experiencia, tengo un cuadro de Van Gogh que acompañó pues, a una estancia muy larga en un proceso oncológico familiar, y cada vez que veo ese cuadro, pues haces una visión espacial y siempre pienso qué importante es todo lo que acompaña al entorno hospitalario, ¿no? Porque son vivencias. Cuando hablas de tu itinerario desde una camilla y solo ves lo que es el techo del hospital, ¿no? Por eso yo creo que esta mesa también va mucho asociada a humanización de hospital y sobre todo a los entornos seguros. Quiero traer también la voz de los profesionales y bueno, pues también decir que, como médico del trabajo, que los hospitales también son espacios con riesgos y que en el rediseño de los hospitales también tenemos que concienciarnos mucho, bueno, pues esta tecnología que va incorporada también con su riesgo y bueno, que el rediseño también vaya asociado a todo esto. Y por no extenderme más, también quiero poner de manifiesto lo que nos ha obligado a los entornos cambiantes, ¿no? Ya más allá de la pandemia, que ojalá creo que la tenemos superada, aunque seguimos reportando los COVID que vienen a urgencias, sino también bueno, pues a cambios meteorológicos, efectos climáticos, como fue el famoso apagón. Es decir, que tenemos que estar preparados para que el rediseño del hospital nos lleve a una visión dinámica funcional y poder estar bueno, pues ahí liderando el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Beatriz Blanco Burguillo. Ella es ingeniera industrial. Ha estado asociada mucho al tema de la construcción en un primer momento. Ella ha hecho su carrera profesional, pero desde su perspectiva, ¿no? Primero en la construcción, luego como llevando proyectos de ingeniería en el Hospital Ramón y Cajal, llegó a ser jefa de Servicio de Tecnología y Obras y actualmente es la jefa de área de Ingeniería dentro de la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias del SERMAS. Esta perspectiva que vemos los profesionales y los directores de gestión económica de teneros enfrente, dirnos esa perspectiva sin que os veamos enfrente. A ver, ¿cómo podemos integrarla? Bueno, muchas gracias, Dulce, Gracias, y muchas Beatriz. gracias a Redacción Médica por invitarme aquí a esta mesa. Yo soy quizás de punto discordante, Por eso, no discordante, diferente por lo menos. Intégranos. Entonces, a ver, bueno, yo creo que respecto a la pregunta que hiciste de los directivos se deben apoyar en todos los estamentos. Yo creo que al final es importante que se apoyen en todos los estamentos, tanto la parte médica, la parte asistencial, obviamente, y la parte de ingeniería. Nosotros, los ingenieros, aparte de diseñar los hospitales, de conocer la tecnología y las bases físicas, también conocemos los procesos. Y yo creo que es importante, y lo habéis comentado, no sé quién ha sido, que al final muchas veces la gestión del cambio, ha sido tú, Carmen, cuesta mucho la gestión del cambio. Y el poder hacer infraestructuras, hacer coincidir esa ventana de oportunidad de una nueva infraestructura, una nueva obra, es una forma de aprovechar el cambio y que se puedan cambiar los modelos organizacionales. Respecto se han hablado de muchos temas. Hemos hablado del envejecimiento de la población y los pacientes crónicos. Al final, estos pacientes crónicos, lo que estamos viendo es que todos los hospitales, nuevos hospitales, deban de surgir más con la idea de hay muchas áreas ambulatorias. Todas las áreas ambulatorias, los hospitales de día, las áreas de rehabilitación, las CMAs, eso hace 40 años apenas había. Los hospitales, casi todos los hospitales, hemos estado reformando para meter más hospitales de día, más CMAs. Al final, el área ambulatoria es muy importante. Y luego también, este paciente crónico muchas veces necesita de espacios educacionales. Ahora mismo hay que hacer para que el paciente va al hospital a que le enseñen a cómo gestionar su enfermedad. Entonces, también hay que hacer esas áreas, aulas educacionales. El nuevo Karolinska creo que ha surgido como tiene muchas áreas para educar a los pacientes. Y esto, ¿qué hace? Que, a ver, digamos, hemos también hablado del tema, ¿no? La hospitalización a domicilio. A ver, esto yo creo que es un tema incipiente. Ahora las nuevas tecnologías están dando lugar a que podemos tener interconectado, que podemos tener a un paciente videovigilado desde casa, con lo cual va a ser más fácil. Es verdad que está muy naciendo, pero al final, al tener un paciente crónico en su casa, es beneficio para todos. Primero, quitas camas de hospitales y, por otro lado, el paciente está en su casa, en su entorno, pacientes de alta edad, que a lo mejor en los hospitales se desorientan, y es más fácil tenerse en casa. Evita las enfermedades nosocomiales que puedan coger por estar en un hospital. Entonces, eso se está desarrollando, la telemedicina, todo eso está avanzando sosteniblemente.
Y entonces, ¿qué pasa? Que deberían de ser los hospitales, ya no deberían ser las grandes hospitalizaciones, pero nos estamos dando cuenta que los hospitales nuevos siguen siendo grandes hospitalizaciones y siguen teniendo grandes áreas dedicadas a hospitalizaciones. Pero, sin embargo, quizás en diferente medida. Se intentan bajar a lo mejor el número de camas, pero al final lo que hacemos es hacer hospitalizaciones con los mismos metros cuadrados. ¿Por qué? Porque está otro factor, que es la humanización, que está hablando Carmen, que al final la humanización hace que intentamos hacer que el confort del paciente en las estancias hospitalarias sea mayor, que tenga un ratio mayor de metros cuadrados por paciente, por cama. Y luego también el factor de la pandemia, que nos ha hecho ver la flexibilidad que deben tener los hospitales. En la pandemia todos los hospitales se adaptaron rápidamente, mejor o peor, pero todos los hospitales se pudieron adaptar. Pero la idea es que los nuevos hospitales, sobre todo, surjan ya con dónde podemos flexibilizar, dónde debemos hacer los movimientos. No que surja en el momento, sino que ya esté premeditado. Y entonces esto hace que, por ejemplo, todos los hospitales nuevos se diseñen a lo mejor con hospitales, o sea, con camas individuales, habitaciones individuales, con posibilidad de dobles, para poder doblar. Entonces, al final, ¿eso en qué se traduce? En que los metros cuadrados de la hospitalización siguen siendo los mismos, porque al final tenemos habitaciones más amplias, menos camas quizás, o deberían de ser como menos camas, cuando todo el tema de la hospitalización a domicilio, la telemedicina y demás, las hospitales de media estancia, yo creo que eso es importante y ahora en la Comunidad de Madrid también se está pensando en ese tema por la consideración de que hay pacientes que no deberían de estar en un hospital de agudos. En casa tampoco pueden estar, entonces los hospitales de media estancia hay que fomentarlos. Entonces, todo eso va a sacar muchos pacientes del hospital, quedándose los hospitales para pacientes agudos, en los cuales tengas principalmente las enfermedades que tengan que tratarse, que a lo mejor con una estancia media menor. ¿Y qué más? Otros cambios que también se están viendo respecto a la sanidad, y que yo creo que también no lo hemos comentado, es el tema de la salud mental. La salud mental está haciendo que tengamos que, o por lo menos dedicar muchas áreas asistenciales a salud mental, o sacarlas de los hospitales y crear muchos centros de salud mental, que al final tienen que estar gestionados o depender de hospitales, pero es sobre todo después de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha marcado un antes y un después en muchas cosas. El tema de hospitales, pero también en este tema de la salud mental, a partir de la pandemia se ha incrementado, incluso ya no solamente desde a lo largo de toda la franja de población, los hospitales de día psiquiátricos infantiles. O sea, son centros de día juveniles, se están desarrollando. Nosotros en la Comunidad de Madrid se están abriendo mucho porque es muy importante y no hay tantas plazas. Hay muchos pacientes y no hay tantas plazas. Y bueno, luego ya otros temas, pues obviamente la digitalización de las infraestructuras deben de crecer, deben de diseñarse con una red de datos importante para poder tener cuanto más sensores y poder tener la infraestructura mayor conectada, mejor. Tener un sistema de gestión del edificio que nos permita obtener datos en tiempo real de cómo está la infraestructura y hacia dónde tenemos que tomar decisiones, hacia un lugar o otro. El gemelo digital nos está permitiendo hacer ensayos de posibles circulaciones y demás. Y bueno, yo creo que para una introducción suficiente. Muchas gracias, Beatriz. Yo, de verdad, agradeceros estas distintas versiones y distintas visiones. O sea, estamos llegando al ecuador de la mesa y a mí me gustaría hacer un pequeño parón, ¿no? Es decir, poner en valor las distintas visiones que nos habéis hecho llegar. O sea, desde la pragmatización de decir el plan funcional, la flexibilidad o el reto que supone tener un plan funcional en el día a día que sea asequible y que realmente se vaya adaptando, el enfoque a los pacientes y a la familia, me ha encantado Cristina, el enfoque que tiene que tener evidentemente las infraestructuras teniendo en cuenta a los profesionales y a los procesos. O sea, yo creo que en este sentido habéis visto y habéis dado una visión muy complementaria a todo el plan que queremos para la infraestructura del siglo XXI. Y como estamos en el Ecuador, tenemos, como decía ayer Rafa, dos posibilidades. Que estrujéis vosotros a los expertos que tenemos aquí, o si no me pongo yo a exprimir un poquito. Julio Zarco. Buenos días. Gracias a la mesa por vuestras aportaciones, que siempre son interesantes, en una mesa que además yo creo que es fundamental. Yo tengo dos preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la mesa. Tengo dos preguntas. Una yo creo va más dirigida a Beatriz, quizá en su condición de infraestructuras, y
y otra quizá más a Cristina, a Cristina y Carmen, por la visión más estratégica. Empiezo con la de infraestructura. Estáis hablando de infraestructuras, estáis hablando de humanización de las infraestructuras. Sigo observando poca planificación en las infraestructuras, entrando en paradojas de difícil resolución. Pongo el ejemplo. Yo tengo que transformar el Hospital Infantil Niño Jesús, que es un hospital protegido por la UNESCO, como bien sabes, Patrimonio de la Humanidad, donde en la azotea, en la cubierta del hospital nuevo, me instan a que ponga paneles solares, porque obviamente las estructuras de hace 150 años no me permiten, porque tendría que tirar hasta las cañerías, tendría que demoler el hospital y eso no lo puedo hacer. Tengo que poner paneles solares en el nuevo edificio que den cobertura al nuevo hospital y al antiguo. Pero llega la UNESCO y dice, no puede poner usted paneles solares, tiene que poner usted zona jardinada, porque lo importante son los jardines. Y yo junto en una mesa, como los he tenido hace un mes, a la UNESCO, a Patrimonio y a Infraestructuras, es decir, a tus jefas, y sigo en la misma situación. ¿Qué tengo que poner? Jardines, paneles solares, las dos cosas, columpios. Por lo tanto, aquí hay un problema de clarificación de las cosas importantes. Eso te lo dejo en tu lado. En el lado de Carmen y de Cristina, los que ya somos un poco ya mayores en el lugar, comparto con vosotras vuestra visión. Me da la sensación, y quiero saber vuestra reflexión, sobre la falta de planificación también del sector sanitario cara a anticipar el futuro de hacia dónde van las tendencias que tenemos sociales, familiares, sociopolíticas, etc. Llegó el momento de la coordinación sociosanitaria hace mucho tiempo y el gran paradigma de lo sociosanitario y el espacio sociosanitario que todavía está por definir. Llegó el ébola y todo el mundo nos pusimos en los hospitales a ver habitaciones de aislamiento. Llegó el COVID y tenemos la siguiente cuestión. La cronicidad, pues ya está aquí la cronicidad. La atención domiciliaria ya está aquí. Pero siempre vamos como muy reactivos y por delante, por encima, por la derecha y por la izquierda, nos pasan los acontecimientos sociales y las tendencias sociales y el sector sanitario está continuamente al rebufo y de manera reactiva. Entonces, me gustaría saber un poco vuestra reflexión al respecto. Gracias. Beatriz, venga. Planificación. Supongo que si mis jefas estuvieron en el hospital estarán pensando ya la solución que darle a... Pero, a ver, claro, es que al final se juntan varios hospitales, que es un hospital característico, porque tienes el tener un hospital protegido con respecto al tema de la descarbonización, las placas solares, y la urbanización con el tema de los jardines. Entonces, habrá que evaluar puntualmente. No es lo mismo, depende de cada hospital. Todos estos cambios que estás diciendo de planificación y demás, quizás en un hospital nuevo es más fácil acometerlos. Obviamente, tú ya puedes meter están apareciendo los nuevos hospitales. El nuevo hospital que vamos a hacer en Sierra Norte es un hospital Net Zero Building, Nearly Zero Building, ¿vale? Todavía no, porque todavía no es exigible por normativa, pero se está intentando que tenga 0 emisiones. Y entonces se hace más sostenible. Los hospitales antiguos, por ejemplo, el tuyo, es muy complicado el cometer. Ya veremos cuando tenemos que hacer, porque de hecho en el año 2050 todos los hospitales tienen que ser igual, pero ya veremos cómo se evoluciona en cada punto. Y claro, es que luego hay diferentes normativas, eso, ya te digo, tenemos por un lado la descarbonización, pero por otro lado la eficiencia, edificios complejos, entonces hay que evaluar cada caso. Más fácil los hospitales nuevos, los hospitales antiguos hay que readaptarse. Y con respecto a la planificación, los hospitales nuevos ya surgen con esa flexibilidad y yo creo que ya debe ser algo no de repente cómo tengo que actuar frente a una contingencia, sino ya tienen establecido estructuralmente cómo pueden crecer, por dónde podemos ampliar espacios, a lo mejor haciendo estructuras con grandes luces que se puedan luego readaptar fácilmente sin tener tabiquería, pilares entre medias, dejando espacios, no das zonas neutras entre servicios para poder crecer, preveyendo estos posibles cambios. Pero claro, los hospitales antiguos pues se tienen que ir poco a poco adaptando y esa es mi visión. Pero no hemos hablado de lo que nos va a costar. Bueno, O sea, no hemos hablado de la sostenibilidad, ¿no? Porque es verdad que tienen que ser sostenibles, pero nosotros que tenemos... enlazo con lo que tú has preguntado.
El Hospital de Son Espases es un plan estratégico y lo hizo en el año 18 al 22 y llegó la pandemia. Con lo cual, olvídate del plan estratégico y de todo lo que has pensado. Y el 23, yo llegué allí en el año 23 y el año pasado intentamos revisar el plan estratégico y al final el día a día de que hablábamos ayer, ¿no? De las listas de espera, bueno, pues te come el día a día y ahora vamos a hacer una revisión de ese plan estratégico. Un plan estratégico sobre un edificio que ya está construido y que nosotros no tenemos metros cuadrados para ampliar. Sí que hay mucho jardín que se podría hacer cosas, pero no hay ni un metro cuadrado. O sea, el hospital 15 años después se ha quedado pequeño. Me imagino que os habrá pasado a todos. Y ahora ya estamos peleándonos por el metro cuadrado porque cada aparato que viene nuevo, cada tecnología que viene nueva, es complicadísimo. Hemos tenido la suerte, les estaba contando antes, y yo siempre digo que ha sido una de las suertes de mi vida. Llevamos 2 años invertidos 30 millones de euros en el hospital, en el capítulo 6, que yo creo que pocos de vosotros habéis tenido esa suerte. Y uno de ellos ha sido poner un quirófano híbrido que ha supuesto rehacer entero la mitad del bloque quirúrgico, porque el bloque quirúrgico de hace 15 años no estaba pensado para el tamaño que necesita este quirófano. Entonces, es verdad que somos reactivos. O sea, aunque tú quieras ser proactivo y pienses hacia dónde va la sanidad, el otro día decía el director general, bueno, si abrimos Sondureta, habrá que cerrar camas en Son Espases. Digo, jefe, eso no te lo crees tú, porque cama vacía se tiende a la ocupación. Y si no, bueno, pues lo que tú dices, el hospital desgraciadamente no tiene camas individuales, son dobles. Que yo cuando llegué, por ejemplo, la parte de la maternidad, que siga habiendo 2 mujeres recién paridas, eso... Entonces, ¿qué hemos empezado a hacer? Pues hemos empezado a poner habitaciones individuales. Puede que con la apertura de Sondureta, Son Espases pueda tener más habitaciones individuales, pero los metros cuadrados van a ser los mismos. Entonces, realmente es muy... Aunque intentemos hacer un plan estratégico y pensar en estrategia, al final el día a día es el que te va comiendo. Y luego cambiar, ahora que tenemos aquí gente de infraestructuras, conseguir el dinero para hacer una obra nueva, todos sabemos lo que es, o sea, fácil no es. Y luego con un tiempo que ojalá dijeras, oye, venga, no, que yo lo decía el otro día, ¿no? La diferencia cualitativa con la privada. Tienes que sacar un concurso y lo que el híbrido, el pliego estaba escrito el 10 de enero, lo adjudicamos el 10 de septiembre. O sea, para abrirte las venas, ¿vale? Entonces, es que esto es así, o sea, nuestra administración es así y los tiempos también son tiempos infinitos casi. Carmen, ¿algo más que añadir? Bueno, yo simplemente añadir que bueno, ahí se despierta la fase más creativa de los directivos, que por supuesto también la tenemos que tener, ¿no? Analizar los flujos funcionales y bueno, y yo confío en la eficiencia operativa, ¿eh? Creo que año tras año seguimos bajando estancia media, no sé si es por el confort de las instalaciones o por la luminosidad de las ventanas, pero creo que, me refiero que no sé si es un tema organizativo desde el punto de vista de la ingeniería o arquitectónicamente hablando, aunque en Burgos sé que pasó, que conseguimos bajar estancia media fruto de la luminosidad de las habitaciones y se publicó. Pero considero que hay que analizar los procesos. El paciente donde quiere estar es en casa, la mayor parte. Los que no tienen soporte sociosanitario habrá que llevarle a esas estructuras que afortunadamente creo que casi todos los sistemas de salud tenemos, sistemas de apoyo sociosanitario. Y bueno, revisar procesos. Yo, en las situaciones particulares que se han dado hasta la fecha, un hospital que todavía está en transformación, faltan por construir los edificios, el K y L, y han llegado 3 megaproyectos, como son el trasplante pulmonar, la cirugía de trastornos del movimiento, el HIFU, la medicina personalizada de precisión, y hay que buscar, bueno, pues esa parte creativa de ilusión de los profesionales, grupos de trabajo, y mejor que ellos no conocen su metro cuadrado y a ver lo que técnicamente es operativo y sostenible, como dice Cristina, por el importe económico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que irá por la UNESCO y también hay infraestructuras de Madrid. Fernando, sí, es que te iba yo a meter en la conversación porque se está hablando de sostenibilidad, de flexibilidad, de aumentar metros cuadrados. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos rodar el círculo? Julio, yo a lo que has comentado de qué hacemos cuando el edificio es protegido, la norma, lo que marque la normativa, no lo que nos parezca bien, lo que la norma. Porque todo lo que hagamos, pues, esto viene bien, no. Sí. El problema es la discrepancia en la normativa. Nosotros allí en el Hospital de Santiago, que es un hospital del siglo XV, lo que hemos tratado, pues bueno, hemos conseguido poner los paneles solares en toda la superficie, la mayor parte de la superficie, e incluso hemos sacado hasta jardines. Te quiero decir que al final hay que contar con la gente, echarle imaginación y bueno, yo ahora tengo psiquiatría que está
ubicada en la planta séptima del edificio de Santiago, me han planteado el hacer jardines y huertos ecológicos en las terrazas de arriba también. Digo, bueno, hay opiniones, hay que contar con el profesional que diga ideas y bueno, estamos metiendo equipos que pesan muchísimo y los estamos reforzando desde abajo. Ahora mismo en Santiago estamos terminando la obra de instalación de un PET-TAC. Hemos tenido que reforzar y hacer la obra desde abajo. A ver, a nivel arquitectónico hay soluciones y a nivel de ingeniería. ¿Qué pasa? Que son muy caras. Claro. Los edificios históricos, llevar a cabo cualquier obra o renovación son carísimos. Pero al final, si la opinión pública dice que quieren seguir que el hospital sea ese, pues bueno, no podemos luchar contra el entorno y las opiniones. Pero ¿cómo incluimos la sostenibilidad con todo lo que estamos hablando? Es que, claro, lo que ha puesto tanto Cristina como Carmen aquí encima de la mesa y Beatriz, queremos cada vez hospitales más flexibles, que se anticipen a las necesidades, por lo tanto, con metros cuadrados que no tienen, pero con capacidad de ampliarlos. ¿Y cómo hacemos todo eso sostenible encima y real? Yo creo que sí existe planificación, existen planes funcionales, planes directores de obras, los hay, en nuestro caso los tenemos. ¿Cuál es el problema que hay? Que normalmente los hospitales nacen con menos metros cuadrados de los necesarios. Entonces, continuamente tenemos que estar buscando alternativas, yo qué sé, hacer quirófanos más pequeños, habitaciones más pequeñas. Y eso, pues bueno, nos obliga a los directivos, a los ingenieros, arquitectos, a tener un trabajo realmente difícil, ¿no? Para adaptar los espacios a las necesidades. Y luego, desde el punto de vista de sostenibilidad, pues ya vemos que hay un mandato europeo, ¿no?, que nos está diciendo que para el año 2030 tenemos que reducir las emisiones un montón y para el año 2050, pues emisiones neutras. Dices, esto es... joder, a mí si me preguntas y me dices, ¿es posible financieramente? Te voy a decir que sí, porque es un mandato europeo y cuando hay un mandato europeo, pues al final todos lo tenemos que cumplir, ¿no? Pero por otro lado, empiezas a mirar los datos, ¿no? Y dices, joder, las infraestructuras en este país, el 70% de los hospitales son anteriores al 2000, al año 2000. No cumplen con nada con la normativa de emisiones y descarbonización. Entonces, si además sumamos que un hospital de 1.000 camas cuesta unos 600 millones de euros y el presupuesto que destinamos a sanidad es un 9% del total del Producto Interior Bruto y tal, empiezas a sumar todas las variables y tienes que decir que no vamos a llegar. Encima no hay conciencia, además no hay conciencia. La gente no tiene... que inviertas en paneles solares, al paciente le da igual, ¿no? No existe una conciencia de que realmente... Pero en cambio, por otro lado, sí que tengo que decir que nosotros tenemos un plan ya desde hace 15 años y estamos llevando a cabo muchas intervenciones. Hemos cambiado todo el edificio de instalaciones, hemos puesto, yo que sé, bombas de calor, calderas de pellets, de todo. Sumando todas estas acciones que hemos llevado a cabo, si un hospital medio de 1.000 camas emite en el alcance 1 y 2 unos 8.000, 10.000 toneladas a la atmósfera de CO2, nosotros con las acciones que hemos tomado, pues hemos conseguido paliar el 33%. Es decir, que vamos en camino. Pero yo creo que para esto tiene que existir una planificación y una hoja de ruta y ir poco a poco, porque esto tiene... los precios son carísimos, llevar a cabo la renovación de las infraestructuras muy costosas y molestas, con lo cual yo creo que tiene que existir planificación, interés social e interés por parte de todos. Yo creo que ya lo hay. O sea, yo creo que, y estoy seguro que todos opináis como yo, el que haya una hoja de ruta efectivamente y un 2030, yo creo que ha hecho que la gente, bueno, pues empiece a pensar en eso. En Son Espases, la Comisión de Medio Ambiente ha hecho muchísimas cosas y ha conseguido que todo el mundo empiece a pensar en residuos, empiece a pensar en bajar consumos, empiece a pensar en... Yo creo que hay muchas cosas que hace a lo mejor, bueno, que hace 20 años ni existían. Entonces yo creo que es bueno que haya esa hoja de ruta,
que si tú dices, oye, ¿tú crees que es posible en él? Yo lo veo muy difícil, pero hay una hoja de ruta en la que tenemos que trabajar. Y luego yo lo que sí que lo veo es con mucha inversión muy cara. Y efectivamente, el otro día lo comentábamos, si tú tienes que hacer, o sea, tú tienes que decidir entre comprar un PET o, no sé, o cambiar una caldera, compras el PET, ¿no? ¿Quién no compra el PET? Entonces, eso también hay que ponerlo en la balanza, decir, bueno, pues tenemos que invertir en este proyecto y en todo ese proceso y bueno, pues a lo mejor algunas veces hay que poner jardines, Julio, y en otras veces hay que poner placas. Yo también tengo, el Hospital General es de 1.500 y también cada vez que vamos a tocar algo hay que preguntar a 50. Pero yo creo que hay que hacerlo y los trabajadores, el otro día leí una encuesta que habréis leído todos de la gente joven en dónde quiere ir a trabajar y apuestan por hospitales sostenibles, apuestan por proyectos verdes, o sea que sí que hay un cambio, yo creo que hará que mucha gente por lo menos trabaje en ese sentido. Yo creo que sí. ¿Alguna otra participación? Bueno. Claro, es que la fase funcional en 15 años está evolucionado todo mucho. Entonces, lo que has empezado con 15 años, con un plan funcional que tienes de plan de 15 años, ahora mismo lo tienes que cambiar ya no te vale. O sea, se alarga mucho la transformación del hospital, con lo cual al final hay que cambiarlo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería, por ejemplo, lo que ha hecho el 12 de octubre. El 12 de octubre ha hecho un edificio al lado en 2 años. Claro. Y no sé, o sea, el plan funcional que hizo y el proyecto arquitectónico hace que no se haya quedado obsoleto. Pues muchas veces los planes funcionales hay que irlos adaptando, entonces ese es un problema. Y otro tema, con el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, está haciendo que ahora mismo se tenga más en cuenta las instalaciones. Hasta ahora el poder invertir en instalaciones era algo muy difícil. Sí. O sea, ¿vamos a cambiar una caldera? No. Viene un PET, viene la frontoterapia, viene lo que sea, pero era muy difícil convencer de que había que cambiar las instalaciones. Ahora, con el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, todo este tema está favoreciendo el que podamos renovar. Había instalaciones de hace muchos años que no se han querido cambiar. Entonces, ¿que va a requerir inversión? Sí, va a requerir inversión. Pero bueno, es que al final se trata de cuidar y curar, pero sin contaminar, ¿no? Claro. Quiero decir que también tenemos que ser responsables y no es un pensamiento moderno ni normativo. Y probablemente si haces una revisión, que probablemente todos lo hemos hecho, ¿no? Desde un punto de vista de Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, Medio Ambiente, como lo queramos llamar, hay iniciativas muy interesantes para compartir y bueno, pues es exportar y incorporar nuevas acciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ya no solo porque seamos atractivos para nuestros futuros profesionales médicos que nos elijan, sino trasladar esta cultura de responsabilidad medioambiental es muy interesante. Y todavía cuando vamos a las plantas te encuentras con los reciclajes y tenemos que estar ahí un poco como el policía, ¿no? El tema del fumeteo más allá de la legislación del recinto hospitalario. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de cultura social y desde el punto de vista de financiación, yo creo que hay fondos europeos, los MRR, bueno, aparte siempre nos asesoráis, la parte más técnica, que hay que estar de una manera muy decidida para poder incorporarlos y no desperdiciar esa oportunidad, ¿no? Rafa. Buenos días. Sí, se oye. Mis felicitaciones a la mesa por la calidad y el nivel que tenéis. 2 preguntas fáciles. Una es, ¿cómo lo veis? Me da igual quien quiera contestar. ¿Qué grado de importancia le dais a la participación de los profesionales a la hora de tomar decisiones sobre las infraestructuras? ¿Qué importancia le dais? Y dentro de los sectores o de las áreas que tenemos en el hospital, en vuestra experiencia, ¿quiénes os apoyan más? ¿Quiénes os han apoyado más a la hora de tirar para adelante en el desarrollo de las obras, del cambio de infraestructuras? Los médicos, la enfermería, la dirección de pesca. Y la segunda pregunta es muy fácil, la quiero hacer. Si fuerais decisorios, si tuvierais que tomar la decisión, ¿reforma o hospital nuevo? Me pido yo, hospital nuevo, sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Salamanca lo pudo hacer, el 12 de octubre lo ha podido hacer, es verdad que hace falta mucho dinero, pero yo digo lo que Fernando, o sea, el plan director de la Risaca ha durado 18 años, eso no hay quien lo soporte. O sea, y si te acuerdas cuando tú y yo hablamos, me dijiste, no, se va a hacer un hospital nuevo, dije, entonces sí, porque sufrir el cambio de toda la organización
continuamente con una obra que viene, vamos, yo creo, lo estáis viviendo, nosotros lo estamos viviendo ahora en el aeropuerto de Palma o en Chamartín, o sea, es una locura. Yo, si se puede, desde luego, Hospital Nuevo. Y más, como decíamos, o sea, el plan funcional que tenía Salamanca se había hecho en el 2000 y estábamos en el 2015, o sea, que hubo que rehacerlo prácticamente entero, ¿no? Eso, por supuesto. Yo no creo que haya estamentos, yo creo que hay personas y no estoy teorizando. O sea, hay personas y encuentras en todas las organizaciones personas que tienen la idea clara, que es verdad que si consigues que sea su proyecto, o sea, si apoyas su proyecto es más fácil que si la dirección decide, pero yo creo que en todos los estamentos hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de cambiar y muchas cosas de tirar de los proyectos. Gracias a Dios, porque si no sería muy complejo. Yo, sin ninguna duda, Hospital Nuevo. Llevamos 15 años y creo que nos queda otros 15. Sí, a ver, sin ninguna duda. Luego, el éxito solamente se puede conseguir escuchando mucho a los profesionales y comunicando mucho. Hay que hacer muchísimas reuniones y comunicar a todo el hospital. Nosotros somos 6.400 trabajadores, reuniones en cuanto se pueden. Hay que comunicar. Y comunicar te desgastas, montar muchas comisiones de obras, de transformación, bioseguridad, de todo, absolutamente, porque todo el mundo tiene que estar informado. Si está todo el mundo de acuerdo, lo consigues. En el momento que algún estamento esté en desacuerdo con lo que estás haciendo, es una barrera insalvable. Sí. Carmen, yo le voy a dar la vuelta a la pregunta. No es quién te apoya más. ¿Dónde encuentras más resistencias? Bueno, yo voy a contestar Venga, primero lo que ha preguntado, que es Hospital Nuevo, Hospital Viejo. Yo digo Hospital Nuevo, pero ojo, todo el mundo quiere replicar el Hospital Viejo. Entonces, si tenía el control a la derecha, el control se pone a la derecha. Si el enchufe estaba a la izquierda, es decir, que tiene doble trabajo el Hospital Nuevo. Y luego, por otra parte, la resistencia. Bueno, pues yo creo que las barreras están claras desde el punto de vista administrativo, la fase de licitación, que igual a las que somos un poco inquietas nos consume un poco el tiempo y las ganas, ¿no? Ganas, ¿no? Pero bueno. Y luego las barreras, pues lógicamente las de financiación y bueno, de una manera con liderazgo participativo, que yo creo que es un estilo de trabajo, más allá de cómo trabajas, ¿no? El estilo de trabajo que tú tienes, basado en comisiones técnicas, al final consigue sensibilizar si los proyectos tienen peso y están apoyados. Beatriz, yo me gusta... Perdón, sí, claro. Nuevo, viejo. A ver, obviamente, el Hospital Nuevo es mucho más rápido. En 2 años lo tienes. ¿Qué problema le tienes? Que necesitas una inversión muy elevada. Entonces, por ejemplo, en el 12 de octubre fue con los fondos europeos. Si consigues fondos europeos y demás, pues sí, pero el problema es tener el dinero, la inversión para poderlo construir. ¿Un plan funcional es más caro que hacer uno nuevo? Yo creo que ¿tú no crees que cambiar un plan funcional de 15 años no es más caro que haber hecho uno nuevo? No, pero bueno, a ver, el hacer el Hospital Nuevo, pero también el Hospital Nuevo a ver, al final tienes más inversión. Pues, o sea, la inversión, pero la tienes en 2 años o en 3 años. O sea, es en poco tiempo. Lo vas haciendo, lo vas graduando. A ver, y luego el coste mayor porque tienes que hacer la estructura entera, pero al final lo que te lleva ir reformando un hospital poco a poco, el plazo, lo que se va alargando, al final yo creo que te compensa. El tema es el tema. Yo creo que la inversión es lo más importante. Lo de replicar, eso es verdad que eso es cierto. Bueno, también tienes que tener el espacio para construir el hospital. En 12 de octubre tiene una parcela muy grande y la podía construir al lado, con lo cual eso es fácil. En la mayoría de los hospitales no tienes ese terreno. Lo del replicar, muchas veces cuando vas a reformar un área, dices, bueno, vamos a ver cuál es tu proceso, cuál es tu proceso asistencial. No, yo tenía 1.000 metros cuadrados, yo quiero 1.000 metros cuadrados. No, es que a lo mejor no te hacen falta 1.000 metros cuadrados, es que a lo mejor esos 1.000 metros cuadrados tú tienes que tener 500 y el otro servicio necesitas crecer, porque hay servicios que crecen y servicios que disminuyen. Entonces eso también. Y respecto a a la hora de hacer una obra, lo que implicará a todos. Si tienes a todo el mundo implicado, nuevamente, y cuentas con... No tener en cuenta todas las opiniones, todas las cosas pero sí que, por lo menos, implicarles, sí que estén en la reunión y eso permite que el éxito de cualquier reforma. A mí me gustaría poner un punto encima de la mesa del arco, mejor dicho, que nos ha puesto hasta ahora, y es la incorporación de la tecnología, que a veces, más que ayudarnos, nos está dificultando. No vamos a hablar del Da Vinci y cómo ponemos un peso muerto ahí que no sabemos y no tenemos estructura una vez que lo hemos conseguido. No solamente eso, sino la conectividad entre hospitales. Ahí podríamos realmente
aportar un punto de sostenibilidad, pero hasta qué punto somos generosos y tenemos el levantamiento de miras de decir vamos a mirar realmente al paciente, no de mi zona, sino de todas. Si está allí donde lo que tiene que ir, voy a adaptar mi hospital para que vaya allí. Sí, yo creo que eso es la clave realmente ahora, porque ahora mismo todos los hospitales quieren todas las tecnologías en cada hospital. Y no, eso no puede ser. Al final hay tecnologías que están avanzando rápidamente, que necesitan una gran inversión, y no todos los hospitales tienen que tener todas las tecnologías. Al final deben estar interconectados. Igual que dentro de un hospital, los hospitales deben estar interconectados todos los puntos, pero los hospitales no deben ser nodos aislados. Deben estar es decir, por ejemplo, prontoterapias. En Madrid vamos a apuntar 2 prontoterapias, una en el norte y una en el sur. Que a lo mejor luego esto en un futuro, esa tecnología que necesita además de un espacio enorme y no todos los hospitales lo requieren, que luego se ve que en un futuro es necesaria muchas más porque tienen un alto rendimiento de pacientes, no están infrautilizadas, porque luego pasa eso, que muchas veces se instalan tecnologías que luego están infrautilizadas. Pues a lo mejor luego hay que ir estudiando implantar más equipos, pero no de primeras, y trabajar en red. Al final, con la interconexión, se debe trabajar en red, de enviar a los pacientes, sobre todo las grandes tecnologías. No puede, todos los hospitales, todo no puede ser, porque no es sostenible. Estamos fuera de tiempo, pero te damos espacio, Lola, sí, por favor. Es que no sé por qué pone fuera de tiempo cuando hace un poco... Venga. Bueno, sí, pone 6 minutos. No, pone fuera de tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. Soy Dolores Sacón. Enhorabuena a la mesa, de verdad, a todos. Sois compañeros a los que quiero muchísimo y además valoro mucho todo lo que estáis diciendo aquí. Yo simplemente una puntualización, además un poco al hilo de lo que ha preguntado Rafa, de los hospitales nuevos o hospitales viejos. Bueno, simplemente dar mi visión en los 2 hospitales de alta complejidad en los que he dirigido, Son Espases y Valdecilla. Son Espases, cuando yo llegué, tenía 5 años y era un hospital nuevo, precioso, maravilloso, que no quería nadie. Y aquello era la muerte a pellizcos, incluso atacaban al hospital, atacaban los ascensores, las paredes, se pintaban Sondureta en las batas, era terrible, o sea, el sentimiento de pertenencia se había perdido. Eso tan importante que nosotros valoramos tanto como gestores, la necesidad de tener equipos que nos ayuden a impulsar los proyectos, yo no lo tenía prácticamente porque es que el hospital no quería trabajar en ese hospital. En cambio, Valdecilla sufrimos una transformación del hospital, apostamos por una obra que duró 14 años, que fue terrible, pero que sin embargo mantuvo esa conexión entre lo antiguo, porque conservamos pabellones antiguos reformados, con parte nueva, que sigue sintiendo un sentimiento de pertenencia que no existe, o por lo menos yo no lo he vivido en la mayoría de los hospitales en los que he trabajado. Y eso perdura, sigue estando en el corazón de la ciudad, sigue teniendo sus elementos arquitectónicos, históricos y el arraigo que supone para impulsar proyectos en profesionales que siguen viviendo en su hospital. Eso es importante. Con lo cual también esa pregunta que hacemos, ¿no? ¿Tenemos que contar con los profesionales? Pues hombre, igual nos tenemos que plantear que hospital nuevo u hospital viejo depende de la circunstancia, depende de la estructura, depende de la organización y depende del momento. Muchas gracias. Gracias, Lola. Bueno, pues ya sí que tenemos que ir acabando. Si me permitís, cerramos un poco. A mí me gustaría que el espíritu de esta mesa, de este arco, se pudiera trasladar a la realidad de ahí fuera, ¿no? Es decir, esta compenetración que hemos tenido, estos diferentes puntos de vista, el liderazgo ha sido muy participativo, pero nos hemos puesto de acuerdo en llevar a cabo cómo tendría que ser ese nuevo modelo de hospital del siglo XXI. El liderazgo está claro cómo tiene que ser, el liderazgo participativo. Y somos capaces como líderes de gestionar ese cambio, aportando e incorporando en el mismo a los pacientes, a sus familias, a los profesionales y todo bajo el arco de la sostenibilidad. Somos capaces y lo vamos a hacer. Así que no hemos traído ladrillos, no hemos puesto cemento, pero sí mucho pladur, muy flexible todo. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por haberlo hecho posible y la facilidad que habéis planteado a todos para ver que es posible hacerlo, que no hace falta planes de 15 años. ¿Alguna otra aportación que queráis hacer? Yo, diría que tiene que existir alianzas con los proveedores para todo el tema de la tecnología, porque está avanzando muy rápidamente. Un equipo antes, 10 años, podía tener de amortización. Hoy en día se amortizan muy rápidos porque salen equipos nuevos. Entonces las alianzas van a ser muy importantes.
Luego que los hospitales se tienen que construir por áreas diferenciadas y luego que cada día tienen que ser más humanos. Gracias, Fernando. Esas 3 cosas. Cristina, un minuto. Lo mismo que dice Fernando, tienen que ser más humanos. O sea, ese es el cambio que tenemos que hacer. No tenemos que hablar de enfermedades, sino de pacientes. Y efectivamente el hospital tiene que volverse en todo un proceso que lleve la continuidad con el sociosanitario, con la primaria, que realmente el paciente se sienta, no ahora mismo que va de un sitio a otro, como que está abandonado por todo el mundo. Yo creo que ahí tenemos muchísimo que trabajar. Yo creo que es donde hay que trabajar y no sé si lo veremos, a lo mejor yo como usuaria sí, el que haya una continuidad asistencial real y eso nos queda camino. Y no hemos hablado nada de la tecnología, que yo creo que sí o sí nos tiene que acompañar y yo digo, tenemos que ser líderes digitales porque hacia ahí es donde tenemos que ir. Mi gente de transformación se va a enfadar porque no he contado ningún proyecto y me han dicho, tienes que contar. Pues efectivamente tenemos muchos proyectos que llegan al domicilio del paciente y ahí es donde tenemos que trabajar. Gracias, Carmen. Bueno, pues yo apuesto por sistemas saludables, sostenibles y financieramente equilibrados. Eso digo. Beatriz. Y respecto a la tecnología, lo que comentas, también tenemos que cambiar el concepto de cómo adquirir la tecnología. No siempre hay que adquirirla, a lo mejor hay que hacer un pago por uso, hay que hacer otros modelos, porque la tecnología está avanzando tan rápido que a lo mejor a los 5 años hay que cambiarla. ¿Merece la pena la inversión? A lo mejor. Y respecto a con el último pincelada con Hospital Nuevo, Hospital Viejo, de forma de eficiencia, eficazmente, es mejor hacer un hospital nuevo, pero claro, donde tengas un Gregorio Marañón, una Paz, le dices que vamos a tirar el hospital, al final es un poco el arraigo que tiene el personal a los edificios también, o sea, complicado eso. Pues sí, 50 segundos. Nuevo Viejo, eso se puede evitar, y es financiando a los hospitales con un presupuesto para inversiones año a año. Y hay que hacer todos los años un poquito, y siempre el hospital está nuevo y no lo dejas que acabe siendo obsoleto. Pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra participación y adelante. Gracias.